Por ahora sabemos que las variables dentro de la función no tienen alcance fuera de ellas. Así que, ¿cómo podríamos de alguna forma conectar la función con el exterior? La respuesta es retornando valores. Vamos a ir a la lección 2 y vamos a crear una función en la que simplemente tendremos que utilizar la sentencia return y el valor o valores que queramos devolver, ¿no? DevTest. Imaginaros que queremos retornar una cadena de texto. Haremos un return de, por ejemplo, una cadena retornada. Y ahora, por ejemplo, podríamos ejecutar test. Entonces, como veis, lo que tenemos cuando llamamos a test es pues una cadena de texto. Es decir, es como si la llamada de esta función está actuando como si fuera un tipo, una variable del tipo que estamos devolviendo, un tipo de cadena de caracteres. También tenemos que tener en cuenta que al utilizar el return, la función devolverá el valor y finalizará en ese momento, como cuando utilizamos un break en una iteración, todo lo que vendría después, aunque yo pusiera dentro de la función test más cosas, un print aquí o lo que sea, otro print o algo, esto no se ejecutará nunca, porque en este momento se deja de ejecutar la función. Con eso en mente podemos utilizar la propia función como si fuera un valor literal del tipo de dato que devuelve. Por ejemplo, print test, como si fuera una cadena, y ahí podemos dibujar el resultado, ¿no? O podemos asignar a una cadena, a una variable, el resultado de llamar test y luego mostrar esta variable como si fuera una variable normal. Por tanto, es importante no someter la función a una acción que su valor no permite, como sumar un número y una cadena. Esto nos está devolviendo una cadena. Si intentásemos asignar a C test y le sumásemos un número, por ejemplo un 10, nos diría que hay un error porque no se puede sumar un número a una cadena de texto. Algo interesante ocurre cuando devolvemos una lista o cualquier colección, ya que podemos utilizarla directamente desde la función y se ve estéticamente muy raro, pero funciona incluso con el slicing. Por ejemplo, imaginar que creamos una función y hacemos un return y devolvemos una colección, una lista con varios elementos, una lista con 5 números. Si mostramos el resultado de ejecutar la llamada de test, pues ahí tenemos la lista. Pero también podríamos, por ejemplo, mostrar de test y encadenando, como si nos refiriéramos a una propia lista, pues pasarle unos índices para hacer slicing o lo que queramos. Por ejemplo, el último elemento con un -1. O podríamos hacerle slicing y mostrar desde el 1 hasta el 4. Sin contar el 1, claro, porque este es el segundo elemento. Aunque la verdad es que esto no es muy útil, ya que estaremos ejecutando la función cada vez que consultamos un valor. Es mejor asignar el resultado a una variable. Simplemente haríamos esto, llamaríamos a test, y luego ya simplemente pues podríamos mostrar todo lo que hemos estado haciendo arriba, ¿no? De una forma más cómoda. Porque cada vez que llamamos a esto de aquí, es una llamada a la función. Si en cambio lo hacemos la primera vez al asignarlo, luego ya no estaremos llamando a la función tantas veces. Estamos como optimizando memoria. Por último, os quiero enseñar cómo las funciones pueden devolver múltiples valores separados por comas. Esto es muy interesante. DevTest, return, y vamos a devolver, por ejemplo, una cadena, una coma, un número entero y, por ejemplo, una lista. Ahora, si llamamos a la función test, mirad lo que tenemos. ¿No os recuerda esto algún tipo de colección? Pues sí, tenemos una tupla. Y la tupla nos permite realizar asignación múltiple, otra de las peculiaridades que también comparte con las listas. Es decir, podríamos asignar el resultado de test a una variable cadena, otra variable entera y otra variable lista. Fácilmente pondríamos una cadena, un número y una lista. Y todo esto
le asignaríamos el resultado de llamar a test. De esta manera podríamos mostrar C, que es la cadena, un número o la lista individualmente.